Bueno, pues yo soy Patricia y bueno, pertenezco al nodo de Radio Guerrilla, como os he estado explicando antes Juan Carlos. Formo parte también de Agora Sol Radio, aunque de momento no tengo ningún programa. Y bueno, lo que yo quería compartir con vosotros es un poco el contexto de por qué en estos momentos están surgiendo iniciativas como por ejemplo esta de Radio Guerrilla, o cómo surgió de hecho el propio proyecto de Agora Sol Radio y otros medios de comunicación que están saliendo y que, bueno, que se han denominado esto como periodismo ciudadano, un término que cuando yo estaba en la facultad se hablaba de él con mucho desprecio y con mucha crítica, porque se consideraba que, bueno, pues que el periodismo ciudadano era una competencia desleal al propio periodismo, cosa que con el paso del tiempo y desde luego desde mi experiencia, yo soy periodista, me parece que no solamente no es una competencia desleal, sino que encima está aportando cosas al periodismo fundamentales, como por ejemplo el hecho de que la gente que hace este tipo de información o de proyectos no tiene una vinculación económica ni una limitación económica, porque no está sujeto a las necesidades de una empresa, con lo cual la libertad de ejercer el periodismo es mucho mayor, no se atienden a intereses empresariales de ningún tipo, con lo cual cuando se busca dar información se habla del interés general. Con lo cual, pues creo que en realidad lo que está produciéndose con este periodismo ciudadano es una mejora del propio periodismo como idea. Bueno, a mí me gusta empezar muchas veces hablando de la Constitución, porque eso que a veces los gobernantes nos dicen que es un documento que nos defiende y que es algo que tendríamos que utilizar y que los que pretenden cambiar las cosas lo que pretenden es ir contra la Constitución, en realidad hay un artículo que es el artículo 20 en el que se reconocen diversos derechos y protegen diversos derechos teóricamente. Uno de ellos es el de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en un país, en un estado, en el que lamentablemente los medios de comunicación dejan bastante que desear, por sus propias limitaciones muchas veces de tipo, pues eso, que empresarialmente no les interesa cubrir ciertas cosas, y luego porque, bueno, pues no les interesa tampoco mostrar una realidad social cambiante, una realidad social que está demandando cambios en nuestra estructura social y que ellos pues prefieren no reflejar, porque no vaya a ser que la ciudadanía vaya a ejercer realmente poder. Y bueno, tenemos que tener claro que tenemos derechos en realidad que están ahí, aunque muchas veces ellos se olviden a veces de lo que la propia Carta Magna que ellos defienden tiene dentro. Yo creo que ha habido en estos años, desde el 15M, bueno, esto va a ser un poco complicado, ¿eh? La Constitución volando, amigo. La Constitución. Real como la vida misma. Bueno. Voy a dejarlo aquí mejor. Hay un cambio en el paradigma, yo creo, un cambio en el paradigma de la comunicación. Hemos pasado de un medio, de un sistema, de un periodismo tradicional en el que había una línea muy clara entre cuál era el emisor y cuál era el receptor. El periodista era el emisor, un emisor que conoce toda la realidad y nos transmite la que él o ella considera que es la que tenemos que saber. Y el ciudadano era un emisor pasivo, es decir, no podía más que considerar que lo que le estaban contando pues era verdad y que realmente la realidad era aquella que nos reflejaban los medios de comunicación. No teníamos tampoco manera de, muchas veces, de contrastar aquellos que se nos estaba contando, porque no teníamos ni una serie de herramientas, ni tampoco a lo mejor ni siquiera la conciencia, no estábamos nosotros mismos concienciados de que lo que podíamos estar escuchando, viendo o leyendo no era verdad, era una manipulación. Y entonces nosotros configurábamos también nuestro mapa de la realidad en base a eso. ¿Qué pasa? Que yo creo que llega un nuevo periodismo de dos direcciones, bidireccional, que nos permite tener una realidad configurada también nosotros mucho más poliédrica, porque nosotros nos hemos convertido en emisores y en receptores, es decir, no nos quedamos con el papel de que lo que nos cuenten es lo que vamos a dar por supuesto y por bueno, sino que nosotros mismos podemos emitir información. Entonces hay un cambio brutal, porque se pone en cuestión el propio modelo de la realidad o la vigilancia del poder a través de una estructura que es la del periodismo tradicional. Y son, en este momento, la posibilidad que tienen los ciudadanos, la ciudadanía,
de ser los que cuestionan el poder, de ser los que vigilen ese poder y ponen en cuestión hasta a los propios medios que han acabado formando parte del sistema de poder. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues fundamentalmente, creo yo, que tiene que ver con la existencia de Internet, la democratización de ese Internet y el acceso a las nuevas tecnologías. Es decir, el hecho de que cada uno de nosotros que estamos aquí ahora posiblemente tenga un teléfono móvil y pueda hacer una foto y enviarla por Internet y que la pueda ver gente, hace que cambie parte de esa realidad que nosotros pensábamos que era una y ahora sabemos que es múltiple. También eso, el hecho de poder acceder a ello. Vale. Luego también hay una cuestión del por qué. ¿Por qué ahora? Porque aparte de la parte tecnológica, ¿por qué se produce en estos últimos años? Desde 2011, yo desde el análisis que llevo haciendo, desde 2011 ha ocurrido algo que a todos nos ha afectado de una u otra manera, que es eso que llamamos el 15M. ¿Por qué se produce entonces un efecto de proliferación de medios ciudadanos, de periodismo ciudadano? Pues porque los medios durante el 15M reaccionan de una forma claramente manipuladora. Ignoran, en primer lugar, la manifestación del 15 de mayo, no consideran que es una manifestación relevante y no informan sobre ella la mayoría de los medios, pese a que es una manifestación claramente multitudinaria, organizada por estructuras que no estaban dentro del sistema habitual de sindicatos o de partidos. Luego llegan y etiquetan a la gente, es decir, vamos a ponerles una etiqueta, en este caso vamos a hablar de los indignados, porque es más fácil si etiquetamos a las personas, no como ciudadanos preocupados, gente que quiere cambiar la realidad en la que vivimos, sino vamos a ponerles una etiqueta porque así les podemos controlar mejor, están dentro de una etiquetita, no es algo que desborde. Y luego la búsqueda constante por parte de los medios tradicionales de que hubiera líderes, portavoces, representantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente los periodistas de los medios tradicionales, muchos, no todos, están habituados a un sistema muy perverso, en el que ellos llegan a un lugar en el que les han informado que va a ocurrir algo, se les da una nota de prensa, se les dice con quién tienen que hablar, si tienen alguna duda tienen un teléfono, un correo para resolverlo. Eso de ir a la calle, a ver qué me encuentro y hablar con la gente que está, por ejemplo, en la Puerta del Sol, en asambleas y quedarme escuchando, solamente por una cuestión de curiosidad, qué es lo que está pasando ahí, eso no iba con muchos, desde luego. Y se vio claramente porque los que estábamos allí veíamos que lo que estaba pasando era muy interesante, era muy transformador, era muy diferente de otras cosas que habíamos vivido y, sin embargo, muchos de estos medios evitaban contarlo. De hecho, tuvo que llegar el Washington Post y ser el que sacó en portada una imagen de la Puerta del Sol llena de gente para que luego medios nacionales ya no se vieran más que en la obligación de sacar esa imagen. Ellos, además, interpretaban muchos de estos medios en unos términos muy clásicos. ¿A quién beneficia esto? ¿A un partido político? ¿A un determinado sindicato? ¿Quién está detrás? La mano negra. Es decir, buscar siempre un tema también un poco como conspiranoico, ¿no? En vez de pensar, bueno, pues es gente que está interesada en cambiar las cosas. Vamos a escucharles. La reacción, por lo tanto, ante una falta de información de los lugares donde se supone que nos están informando, es la creación de medios propios. Se crean un montón. ¿Por qué? Primero porque tecnológicamente ahora mismo montar un medio digital, montar una radio, como habéis estado viendo antes con el nodo de Radio Guerrilla, montar una televisión, con la tecnología que tenemos, los medios que tenemos, resulta algo abarcable, es decir, la gente puede llegar a hacerlo. Antes a lo mejor esto era impensable para muchísima gente, pero ahora sí se puede. Y surgieron del 15M, y me gusta decirlo así, para contarnos, es decir, para contar lo que realmente a los ciudadanos nos estaba pasando. Salió, por ejemplo, Agora Sol Radio, que habéis estado escuchando antes, con el nodo de Radio Guerrilla, que ha salido hace un año y pico. Salió el periódico Madrid 15M en un momento en el que los periódicos de papel se supone que están en crisis porque, bueno, el papel ya desaparece y, sin embargo, se están imprimiendo miles de ejemplares cada mes con la ayuda de las asambleas, de la gente que apoya este tipo de informaciones ciudadanas, y salen estos periódicos, se distribuyen en un montón de sitios y, evidentemente, la crisis es una crisis del sistema económico, del sistema en el que están estos medios tradicionales dentro.
Surge también Toma la Tele, que era un agregador de vídeos. Se suponía que iba a ser una televisión, aunque luego evidentemente ha ido mutando en otras cosas, pero también se buscó la forma de establecer también un propio canal, una televisión, aunque fuera por internet, aunque no hubiera un canal en la TDT para poder emitir, pero sí al menos un espacio en internet. Y de hecho ahora mismo cada uno puede tener un canal propio en YouTube, por ejemplo, pero vamos, que hay montones de plataformas para poder tener vídeos de cosas que están pasando. Gracias a todo eso, de hecho, se está pudiendo saber pues abusos de autoridad, por ejemplo, por parte de la policía, brutalidad policial. En un montón de casos está sirviendo que todas estas herramientas se utilicen por parte de la ciudadanía. También ha surgido, por ejemplo, Disopress, que es una agencia de noticias muy profesional, vamos, completamente profesional, y que no atiende a los cánones o a las estructuras tradicionales de los medios, de los otros grupos que hay, como la agencia EFE o Europa Press, que tienen unos intereses determinados. Y también, aunque lo haremos después, surge una herramienta que se llama 15mpedia, que es una Wikipedia, pero que sin las limitaciones de la Wikipedia, que sí que las tiene, pues trata, digamos, de ayudar a que se pueda ir contando nuestra historia. Tenemos una serie de herramientas que aquí no están todas, pero he querido hacer un pequeño resumen para tener como un mapa general. Una serie de herramientas que son básicas a la hora de querer contar como ciudadanos pues lo que realmente creemos que es importante que el resto de la gente sepa. Partiendo de esta primera parte, que lo veréis también en la hoja que os he pasado, un blog. Tener un blog es como la ventana, ¿no? El espacio en el que vamos a nutrirlo de contenido para informar sobre algo, contar lo que nosotros queremos. Ese es, digamos, para mí el punto primero. Tenemos que tener una ventana. Luego tenemos que tener unas redes sociales, es decir, unos lugares en los que nosotros informemos de que estamos publicando en ese espacio, en esa ventana, en ese blog que tenemos, en esa página web, la información que hemos cogido, hemos desarrollado, hemos grabado, hemos escrito. Luego también hay otras herramientas que son los streamings. Streamings son una emisión de vídeo en tiempo real. Luego esos vídeos también es verdad que se quedan guardados, con lo cual los tienes en tiempo real, pero también los puedes ver en diferido. Luego también tienes herramientas de foto y vídeo. Por supuesto, aquí he puesto algunas que son de redes sociales, como puede ser, bueno, digamos Pinterest o Flickr o... ahora no me sale cuál es la de... Instagram, la de los filtros. Son herramientas para hacer fotografía, pero evidentemente hay miles. Y luego la otra herramienta que para mí es muy importante es la herramienta Wiki. Una herramienta que nos permita desarrollar entre todos una información. Es decir, lo que os contaba antes, Wikipedia es un espacio en el que todos podemos entrar y editar o añadir entradas, mientras no sean entradas de tipo publicitario. Lógicamente hay una serie de personas que vigilan que eso sea así. Y tiene unas limitaciones porque todo lo que no sea entendido como un elemento enciclopédico posiblemente no te van a dejar que lo publiques. Por lo tanto, cosas como, por ejemplo, acciones, que en estos 3 años hemos vivido en la calle muchísimas acciones de todo tipo para reivindicar multitud de cosas, o manifestaciones o concentraciones que se suceden a diario en las calles de Madrid, por ejemplo, eso, una herramienta como Wikipedia, no podemos utilizarla porque no nos va a dejar. Entonces, yo formo parte de un proyecto que se llama 15m.cc, que es un proyecto transmedia, que inicié con Estefan Grueso y con Pablo Soto, y que lo que buscamos de hecho, porque es un proyecto vivo, es que existan tantas narraciones sobre el 15M como sea posible. Y a través de ese proyecto surgió la iniciativa de crear una wiki, digamos, abierta, la 15mpedia. Y entonces esa herramienta sí permite que todas estas informaciones que pueden ser no enciclopédicas o que puede ser que no tengan esas bases que te exige la Wikipedia, pues pueden estar que de alguna manera estemos registrando sin perder toda esa información que existe diariamente, y que si nosotros no nos encargamos de recogerla, no va a venir ningún medio ni nos la va a guardar porque no les interesa. Es decir, las acciones de todo tipo reivindicativas yo creo que forman parte de nuestra historia y es fundamental registrarlas, así como todas las plataformas que diariamente también está surgiendo, y que tener un espacio en el que es como una guía telefónica a lo bestia, pero además que la que podemos documentar de muchas formas, con vídeos, con fotos, y que no se pretende reinventar la historia, sino registrarla, o sea que es fundamental. Bueno, muy rápidamente, de blogs, por ejemplo, hay muchas herramientas, lo que pasa que los más conocidos son Blogger y WordPress.
La más intuitiva es Blogger, desde luego, la más sencilla. La que te permite cosas un poquito más desarrolladas o un poquito más, digamos, complejas es WordPress. En WordPress tenemos también dos modelos, la parte, digamos, gratuita, que es la muy similar al Blogger, y luego un WordPress que es un poquito más profesional y que te permite ya instalar cosas a otro nivel. De redes sociales, por supuesto, también hay muchas, pero destaco fundamentalmente Facebook, Twitter y Google+, porque aunque Google+ no hay nadie, hay que estar, porque Google Plus pertenece a Google, y si no estás en Google Plus, posiblemente te registran menos cosas que si estás. Entonces, aunque solo sea de forma automática, hay que tratar siempre de difundir las cosas por Google Plus. Luego los streamings, también hay muchos servidores streamings, pero bueno, yo destaco YouTube, Bausi y Bambuser, que son a lo mejor los que son más conocidos. Bueno, de foto y vídeo ya os he dicho antes, y de Wikipedia, pues, o sea, de wikis hay muchas también, porque además hay temáticas. Podéis hacer un wiki seguro que hay un wiki, me ha puesto un pie, de la historia de Harry Potter, o sea que hay de todo tipo. Bueno, y ya voy terminando. A mí me gusta mucho esta frase de Rafael Correa. No sé si vosotros visteis una entrevista que le hicieron, que Ana Pastor hizo a Rafael Correa cuando todavía Ana Pastor estaba en Televisión Española. Y Rafael Correa y ella discutieron, desde mi punto de vista, ganando con mucho margen Rafael Correa a las intervenciones de Ana Pastor. Cuando Rafael Correa volvió a España hace unos meses, cuando ya Ana Pastor no estaba en Televisión Española porque la habían echado, Rafael Correa le preguntó a la periodista que dónde estaba Anita Pastor, y entonces la otra dijo, pues no está, no se la espera. Y entonces él dijo una frase, ¿no?, que dice: desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa depende del dueño de la imprenta. Esto es así. Es decir, si tú tienes una limitación, que es quién es propiedad de tu medio, evidentemente el contenido, lo que tú hagas, posiblemente no vas a poder tener la misma libertad que si tú tienes una independencia económica. Y eso es a veces lo difícil. Claro, por otro lado, a diferencia de otras épocas, ahora mismo estamos en la primera vez en la historia en la que los ciudadanos podemos contar nuestra historia a través de todas estas herramientas que os he estado comentando. Eso es fantástico porque nos da un cambio de lo que antes la gente podía hacer ante la historia. La historia venían y nos la contaban, ahora nosotros podemos contarla. Podemos ser nosotros los que nos contemos a nosotros mismos y a los que vengan después qué es lo que pasa y documentar todo eso. Para mí eso es fundamental, es un cambio de paradigma radicalmente, o sea, es un cambio de paradigma radical, muy profundo y muy interesante. Y yo creo que vamos a un tipo de periodismo que yo lo denomino como transmedia, ya que se utilizan dispositivos de todas las posibilidades, tanto texto como voz, como audio, como vídeo. Colaborativo, porque evidentemente, como por ejemplo nosotros en Radio Guerrilla pues tenemos que organizarnos para hacer, por ejemplo, cuál es la escaleta que vamos a hacer para el siguiente programa o lo que sea, o en cualquier programa de los que se hacen en Agora Sol Radio. Se utilizan herramientas de todo tipo, que eso lo va a explicar además Harry después, para poder trabajar juntos en ese espacio. Con lo cual, haces que, aunque no estés físicamente en el mismo sitio, puedas desarrollar entre todos o entre muchos un documento que es para funcionar y para trabajar y para informar. Y también me gusta mucho el término glocal, ¿no?, que es lo global y lo local. Es decir, es verdad que estamos en un mundo globalizado, pero estamos en un mundo local también, es decir, el poder informar de lo cercano, que muchas veces se corresponde con lo que está pasando en otras partes del mundo, y además poder conectarnos con esas otras partes del mundo. ¿Cómo nos habríamos enterado nosotros, por ejemplo, de lo que está pasando en Brasil, si posiblemente a lo mejor el hecho de que haya estas herramientas nos ha permitido que medios tradicionales se sienten obligados a informar? Y a lo mejor, si no, lo que está pasando en Brasil en términos de protestas por el tema del Mundial, a lo mejor ni nos habríamos enterado. Eso nos habríamos quedado con la parte política y la que les interesa que la gente sepa. Por lo tanto, yo creo que estamos ante eso, el nuevo paradigma de la comunicación, que tiene una relación con la inteligencia colectiva, es decir, esto que estamos haciendo nosotros aquí, por ejemplo, de la Radio Guerrilla, lo está haciendo mucha gente en otras partes. Es decir, esto es como si estuvieran saliendo setas de muchos sitios que de alguna forma se han ido fraguando a través del tiempo, y que gracias a la tecnología, que la tecnología no es suficiente pero sí necesaria para que todo esto prospere.
Y me gusta mucho el concepto, que esto lo encontré en una imagen y me parece que es muy interesante. Es eso de que yo escribo, tú escribes, él escribe, ella escribe, ellos escriben, pero somos todos nosotros los que revisamos ese contenido, los que podemos, digamos, estar siendo emisores y receptores al mismo tiempo, cosa que desde luego es algo nuevo y es renovador porque hace que cambie el sistema de información al que estábamos acostumbrados y, por supuesto, nuestra realidad. Así que nada más, yo creo que sí se puede, así que gracias por vuestra atención.